¿Qué tiene en común un Lincoln Town Car que rodaba silencioso por las calles de Detroit? Una patrulla de policía que acumuló 500,000 de millas sin que nadie le tocara el motor. Un Mustang sobrealimentado al que los propios ingenieros de Ford bautizaron el Terminador por su brutalidad mecánica. Y un hipercar sueco que, durante unos meses, ostentó el título de auto de producción más rápido del planeta. La respuesta parece imposible a primera vista. 4 máquinas de mundos completamente distintos, con propósitos que no podrían ser más opuestos entre sí. Pero los 4 compartían algo debajo del cofre. Una versión del mismo motor. El V8 modular de 4,6 litros de Ford. Una especie de navaja suiza mecánica que terminó infiltrándose en absolutamente todo lo que la marca fabricaba. Y ahí está la pregunta que de verdad importa, la que sostiene toda esta historia. ¿Cómo terminó el primer V8 de producción con árbol de levas en la culata que Ford construyó jamás, metido en sedanes de lujo, en camionetas de trabajo pesado, en patrullas, en autos de culto y rompiendo récords mundiales en el camino? Porque nada de esto estaba planeado. Nada de esto era, al principio, más que un intento desesperado por sobrevivir. La respuesta arranca a inicios de los años 80, en un momento que hoy suena lejano pero que en su momento representaba una crisis real para Ford. Sus viejos V8 de 5 litros, con válvulas movidas por varillas empujadoras y árbol de levas escondido dentro del bloque, ya no lograban ni la potencia suficiente, ni el cumplimiento necesario frente a unas normas de emisiones que se endurecían año tras año. Casi como si el gobierno estuviera empujando deliberadamente a los fabricantes hacia un precipicio tecnológico. La ingeniería que había definido a la marca durante décadas, ese diseño robusto y sencillo que había propulsado generaciones enteras de Mustangs, camionetas y sedanes familiares, había llegado a un techo real. No importaba cuánto ajustaran el diseño clásico, la física ya no daba más margen. Y mientras Ford se debatía contra ese muro invisible, del otro lado de la industria, la competencia ya experimentaba con árboles de levas montados directamente en la culata. Un diseño más moderno, más eficiente, capaz de exprimir más potencia con menos combustible. Ford estaba a punto de quedarse atrás. Y quedarse atrás en la industria automotriz casi nunca es un tropiezo pasajero. Suele ser el principio del final para toda una generación de productos. Fue entonces cuando Donald Peterson, entonces vicepresidente de diseño de Ford, retó a un ingeniero llamado Jim Clark a crear algo completamente nuevo desde cero. No un ajuste, no una actualización cosmética, sino un motor enteramente distinto que reemplazara a todos los viejos motores pequeños de la marca, con su diseño clásico de bloque y árbol de levas interno. Y mientras estaba en eso, como si el encargo original no fuera suficientemente ambicioso, también le pidieron reemplazar la serie de motores, grandes 385 de Ford, todo dentro de esta misma arquitectura nueva. Era una vara altísima. 2 legados completos de la marca, comprimidos en una sola familia de motores que en ese momento no existía ni siquiera en el papel. Cualquiera en la sala de juntas podría haber pensado que era una locura, una apuesta imposible de ganar. Pero Clark aceptó el reto, sabiendo que el fracaso no era una opción que Ford pudiera permitirse en ese momento de su historia. Y el motor que él y su equipo diseñaron durante los siguientes años, aunque tuvo problemas de crecimiento al inicio, terminó convirtiéndose en el estándar de la mayoría de los autos y camiones de Ford durante casi 2 décadas completas. Incluso generó una versión V10 y variantes con carrera alargada que llegaron hasta los 6,8 litros de desplazamiento, mucho más allá de lo que cualquiera imaginó en ese primer encargo de 1981. Le llamamos modular, no porque las piezas fueran intercambiables entre sí, como muchos suponen erróneamente, sino porque una de las primeras grandes ventajas de este nuevo motor
vino de estandarizar los métodos de manufactura entre las plantas de Windsor y Romeo. Ford hizo el proceso en ambas fábricas mucho más modular, mucho más flexible, lo que abarató la construcción de cada motor y facilitó enormemente su producción a gran escala. Ahorrarse unos cuantos dólares por motor puede sonar insignificante, pero suma muchísimo cuando ese motor termina instalado en millones de autos, camionetas y vans repartidos por todo el país durante años. El nuevo V8 modular de 4,6 litros tenía un diámetro de cilindro de 90,2 milímetros y una carrera de 90 milímetros. Un diseño casi perfectamente cuadrado, algo poco común en la ingeniería americana de la época. Comparado con su antecesor de varillas empujadoras, tenía árboles de levas en la culata diseñados con tolerancias mucho más estrictas, fruto de años de refinamiento. Sus anillos de pistón eran más delgados, lo que reducía la fricción interna y, de paso, ayudaba con las emisiones que habían disparado todo este proyecto en primer lugar. El diseño de árbol de levas en la culata también permitía alcanzar revoluciones máximas más altas y una mejor eficiencia de combustible general. Y algunas versiones del bloque resultaron ser tan resistentes que, con el tiempo, demostrarían poder soportar casi 1000 caballos de fuerza sin romperse, aunque no todas las variantes compartían esa fortaleza extrema. Uno de los objetivos personales de Clark era construir un motor que no necesitara servicio de mantenimiento mayor antes de las 100,000 millas. Una meta ambiciosa para cualquier estándar de la época, y salvo por un problema temprano con las bujías, que terminaron dando dolores de cabeza a más de un mecánico, y otro con los múltiples de admisión, prácticamente lo logró. Después de todo este desarrollo, de años de pruebas, ajustes y frustraciones internas, en 1991 el nuevo V8 modular de 4,6 litros apareció por primera vez en los Lincoln Town Car. Las primeras versiones del motor eran diseños relativamente simples, de 2 válvulas por cilindro, y aunque carecían del torque bajo que tenían los viejos motores de varillas empujadoras, resultaban comparables en potencia total, con menor desplazamiento y una eficiencia de combustible notablemente mejor. Los compradores reaccionaron bien desde el primer momento, algo que no era garantía en absoluto para un motor tan nuevo y desconocido. Con 210 caballos de fuerza, el nuevo Town Car resultaba bastante más ágil que el modelo del año anterior, equipado con el viejo V8 de 5 litros, que apenas entregaba 160 caballos. El único ajuste real que la gente tuvo que asimilar fue que el nuevo motor entregaba su potencia máxima mucho más arriba en las revoluciones, lo que significaba menos torque disponible en las revoluciones bajas comparado con el motor anterior. Un cambio de carácter que algunos conductores tardaron un poco en acostumbrarse. La versión de 2 válvulas por cilindro del 4,6 modular siguió expandiéndose hacia el Crown Victoria y el Mercury Grand Marquis en 1992, consolidando su presencia en la gama de sedanes grandes de Ford. Pero la marca necesitaba algo con más carácter, algo capaz de conquistar a un público completamente distinto, uno que buscaba emoción y adrenalina, no solo comodidad de crucero, y todavía no se atrevían a meter el motor modular en el Mustang. De hecho, eso no pasaría sino hasta 1996. Faltaban varios años para eso, y en ese tiempo, Ford tendría que resolver un problema mucho más delicado. ¿Cómo dotar a este motor del carácter suficiente para ganarse el corazón de los entusiastas, un público que no perdonaba fácilmente? La solución que encontró Ford fue tan directa como efectiva: aumentar el número de válvulas por cilindro de 2 a 4. Para lograrlo, cambiaron a una configuración de doble árbol de levas en la culata, un salto de complejidad considerable respecto al diseño original, casi como diseñar un motor nuevo dentro del motor nuevo. Esta versión de 4 válvulas debutó en 1993 en el Lincoln Mark VIII, entregando 280 caballos de fuerza
y 285 libras-pie de torque, cifras que superaban incluso al Cobra Fox Body de ese mismo año, que estaba calificado en apenas 205 caballos y 275 libras-pie de torque. Con una diferencia de rendimiento tan amplia entre un lujoso Lincoln pensado para el confort y el auto deportivo insignia de Ford, quedó absolutamente claro que el motor modular tenía potencial de sobra para el Mustang. Solo era cuestión de tiempo antes de que Ford afinara los detalles necesarios para introducirlo en ese chasis icónico, algo que todavía tomaría un par de años más de desarrollo cuidadoso. Mientras tanto, la versión de 2 válvulas del 4,6 se expandió hacia el Thunderbird y el Cougar en 1994. Y en 1995, los Lincoln Continental recibieron por primera vez la versión de 4 válvulas, consolidando la presencia del motor modular en toda la gama de lujo de la marca de un extremo al otro. El nuevo motor demostraba ser confiable y económico de producir, y sus aplicaciones seguían multiplicándose mes tras mes, casi sin pausa. Las economías de escala de Ford mejoraban conforme más plantas y más modelos adoptaban la misma arquitectura base, y el motor comenzaba a probarse a fondo en condiciones reales del mundo, muy lejos de la comodidad controlada de un laboratorio. Y la durabilidad resultó ser notable, casi legendaria dentro de la industria. Algunas patrullas de policía, sometidas a un uso extremo, con el motor encendido durante horas interminables de vigilancia, arranques bruscos y frenadas constantes, llegaron a acumular 500.000 millas sobre ese mismo motor, sin necesitar jamás una reconstrucción real. Para un departamento de policía con presupuesto limitado, eso significaba menos tiempo en el taller y más patrullas efectivamente en la calle. Para Ford, era la prueba de fuego definitiva que necesitaban para demostrar, con hechos y no con promesas, que el riesgo tomado años atrás en aquella sala de juntas había valido completamente la pena. Y entonces llegó 1996, probablemente el año más decisivo en toda la historia del motor modular. Fue el año en que Ford finalmente decidió meterlo, por fin, después de tanta espera, en el Mustang. Ese año, había 2 opciones disponibles para quien quisiera un Mustang equipado con el nuevo motor. La primera era el motor de 2 válvulas, con una relación de compresión de 9:1, montado en el Mustang GTSN 95 de ese año, entregando 215 caballos de fuerza y 285 libras-pie de torque. La segunda opción, mucho más deseada por los entusiastas, era el Mustang SVT Cobra, equipado con la variante de 4 válvulas por cilindro del motor modular, considerablemente más rápido, con 305 caballos de fuerza y 300 libras-pie de torque. Ese motor tenía una relación de compresión de 9,85:1, con un bloque de aluminio fundido nada menos que en Italia. Esos primeros bloques de aluminio se conocen hasta hoy como bloques Texit, en honor a la subsidiaria de Fiat, que los fabricaba con una precisión notable, y en su momento fueron los bloques de aluminio de producción más resistentes disponibles en el mercado mundial. La planta de Windsor, en cambio, usaba una aleación y un proceso ligeramente distintos, que se quedaron atrás respecto a los fabricantes italianos hasta cerca del año 2001, cuando finalmente mejoraron sus procesos de fundición hacia un diseño más ligero y, al mismo tiempo, más resistente. La diferencia de 90 caballos entre esos primeros Mustang GT con motor modular y el SVT Cobra suena a mucho en el papel, pero en realidad no cuenta ni de cerca toda la historia. Quienes han manejado ambas versiones lo describen de forma muy similar. A bajas revoluciones se sienten prácticamente iguales, casi indistinguibles, pero pasando las 4.000 revoluciones, el motor de 4 válvulas simplemente se transforma en otra cosa completamente distinta. Hay mucho más empuje en la parte alta del cuadro de revoluciones, una sensación casi eléctrica. Se siente como manejar un auto completamente diferente, aunque la diferencia de potencia en papel no parezca tan dramática a primera vista.
Otro cambio importante que trajo 1996 fue la actualización al nuevo sistema de control electrónico del motor de Ford, conocido como EEC-5. Este sistema ofrecía mejor control sobre la inyección y el encendido, y mucha más información en tiempo real que su predecesor, lo que permitió a Ford exprimir un poco más de potencia de los autos a partir de ese año en adelante, sentando además las bases tecnológicas para las mejoras que llegarían después. Con el Mustang finalmente integrado a la familia de motores modulares, Ford tenía ahora una plataforma verdaderamente completa: lujo, trabajo pesado y deportividad, todo corriendo bajo la misma filosofía de diseño compartida. Pero la historia del motor modular apenas estaba llegando a su punto de mayor expansión, no a su final. En 1997 llegaron dos nuevas versiones del motor modular, esta vez con desplazamientos mucho mayores, y ninguna de las dos terminaría en el Mustang. Con una carrera alargada de 105,8 milímetros, Ford construyó un V8 de 5,4 litros y también un V10 de 6,8 litros, basado en la misma arquitectura modular original. Fue en este momento cuando el motor modular se expandió hacia las camionetas de la serie F, las Vans Econoline y la Ford Expedition, cubriendo por primera vez el segmento de trabajo pesado de la marca, un territorio que hasta entonces pertenecía a los viejos motores de bloque grande. El V10, por su parte, comenzó a instalarse en las vans grandes de la serie E, y para 1999 también llegó a las camionetas F-Series de mayor tamaño y capacidad de carga. Ese mismo año, el SVT Lightning recibió una versión sobrealimentada de dos válvulas del motor de 5,4 litros, entregando 360 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque. Una cifra que hasta entonces parecía territorio exclusivo de los motores de bloque grande de generaciones anteriores. Con la potencia entrando ya en el rango de los 300 caballos y más en varias de sus versiones, quedaba absolutamente claro que el motor modular se estaba consolidando como la nueva generación de motores de alto rendimiento de Ford, algo que la marca no había visto con tanta claridad en casi 2 décadas completas. Cuando estos motores de 5,4 litros se instalaban en camionetas, Ford los llamaba comercialmente Triton, y cuando las versiones de 4 válvulas se instalaban en Lincoln y Mercury, los llamaban Intec, dos nombres comerciales distintos para una misma familia técnica que ya dominaba prácticamente todo el catálogo de la marca de punta a punta. Para esta época, los bloques de hierro para los autos con motor de 4,6 litros se fabricaban principalmente en la planta de Romeo, mientras que los bloques de hierro destinados a camionetas se fabricaban sobre todo en Windsor. Windsor e Italia compartirían la producción de bloques de aluminio hasta 1999. Los motores fabricados en Windsor solían tener un engrane de árbol de levas a presión, entre 13 y 14 tornillos en la tapa de válvulas, 8 tornillos de cigüeñal y un perno de pistón de estilo flotante. Los motores fabricados en Romeo, en cambio, tenían un engrane de árbol de levas atornillado, 11 tornillos en la tapa de válvulas, 6 tornillos de cigüeñal y un perno de pistón prensado. Cada bloque llevaba grabada una doble U o una R, para indicar de qué planta provenía exactamente. Un pequeño detalle que hoy en día ayuda a coleccionistas y mecánicos especializados a identificar el origen preciso de cada motor que encuentran. Alrededor de esta época, fabricantes pequeños como De Tomaso, Marcos, Spectre y Panos descubrieron este motor y comenzaron a usarlo en varios de sus modelos de bajo volumen, atraídos por su combinación de potencia, confiabilidad y costo razonable. El motor modular empezaba a circular más allá del círculo cerrado de Ford, ganándose una reputación que trascendía por completo a la propia marca que lo había creado originalmente. En 1999, Ford desarrolló e instaló nuevas culatas y múltiples de admisión de rendimiento mejorado, conocidos internamente como cabezas PI, para los motores de 2 válvulas de 4,6 litros, lo que aumentó la potencia y añadió algo de torque en las revoluciones bajas,
corrigiendo una de las pocas debilidades reales que había arrastrado el diseño original desde el principio. Un detalle particularmente interesante de este rediseño es que, con algunos ajustes relativamente sencillos, podía instalarse retroactivamente en los bloques Pre-PI ya existentes, algo que muchos propietarios aprovecharían años después para actualizar sus autos sin necesidad de comprar un motor completamente nuevo. Con la llegada de las cabezas PI, la potencia de los Mustang GT de 2 válvulas subió de 215 a 225 caballos en los autos Pre-PI, y luego a 260 caballos después de la introducción formal de las nuevas cabezas. El torque pasó de 285 a cerca de 300 libras-pie. Los Cobra, por su parte, subieron de 305 a 320 caballos en 1999, manteniendo así la distancia de rendimiento frente a la versión estándar del Mustang, tal como sus compradores esperaban. Y en 2003, con la llegada del Cobra sobrealimentado conocido popularmente como Terminator, vimos a los Cobra alcanzar 390 caballos de fuerza, una cifra que hasta hacía pocos años habría sonado completamente descabellada para un Mustang de producción en serie. El Terminator Cobra es, hasta hoy, uno de los Mustang modernos más icónicos y respetados que existen. Pero con ese auto en particular, Ford tuvo que cambiar el bloque de aluminio que usaban los demás Cobra S N95 por un bloque de hierro mucho más robusto, capaz de soportar mejor esa potencia adicional, sin comprometer la integridad del motor bajo presión constante y prolongada. Además de los SVT Cobra, Ford revivió el legendario nombre Mach 1 en 2003 y 2004, equipándolo con un motor modular de 4 válvulas y bloque de aluminio que entregaba cerca de 305 caballos de fuerza y 335 libras-pie de torque, devolviéndole a ese nombre histórico algo de la reputación deportiva que había tenido décadas atrás en su encarnación original. Y todavía no habíamos terminado con las variantes de alto rendimiento de esta familia de motores. En el año 2000 llegó el Mustang SVT Cobra R, equipado con un motor modular de 4 válvulas y 5,4 litros. Eran auténticos monstruos de pista, atmosféricos, con ese alerón fijo enorme en la parte trasera que los delataba desde varias cuadras de distancia. No fabricaron muchos ejemplares, y hoy son autos de colección carísimos, casi imposibles de conseguir a buen precio en el mercado. Pero en su momento representaban prácticamente el máximo nivel de rendimiento que un Mustang podía ofrecer sin recurrir a la sobrealimentación forzada. El efímero Lincoln Blackwood recibió un motor modular de 4 válvulas en 2002, y lo mismo ocurrió con el Mercury Marauder a partir de 2003. Básicamente, tomaron el motor del Cobra no sobrealimentado y lo instalaron en el Marauder, que no era otra cosa que una versión reestilizada y considerablemente más agresiva del Crown Victoria, pensada específicamente para atraer a un comprador que quería algo de deportividad genuina, sin renunciar a la practicidad de un sedán de tamaño completo. Y en 2005 llegó otro año decisivo para el motor modular de Ford, quizás el último gran salto evolutivo de la familia. Fue el año en que Ford presentó un diseño completamente nuevo. Una versión de 3 válvulas por cilindro del motor de 4,6 litros. Ya habían experimentado antes con una configuración de 3 válvulas en los motores de 5,4 litros del Explorer y el Mercury Mountaineer, e incluso en algunos modelos destinados exclusivamente al mercado australiano en 2002. Ford empezó a ofrecer esta configuración en las F-150 desde 2004. Y ahora finalmente la expandía hacia el Mustang, buscando un punto intermedio razonable entre la simplicidad de 2 válvulas y la complejidad más costosa de 4. Este motor de árbol de levas único fue instalado en los Mustang GT desde 2005 hasta 2010. Tenía una compresión ligeramente mayor que los motores de 2 válvulas, ahora en 9,8 a 1, y entregaba cerca de 300 caballos de fuerza, una cifra sólida y competitiva para un Mustang de producción masiva de esa época. Casi al mismo tiempo que el Mustang de 3 válvulas despegaba en ventas por todo el país,
se vivió lo que sería el último gran capítulo de los V8 modulares de alto rendimiento. Los motores de 4 válvulas y 5,4 litros que se instalaron en el Ford GT, el superauto que la marca lanzó para celebrar su centenario con todo el peso simbólico que eso implicaba, y que después se expandieron hacia la línea Trinity de motores para los Shelby GT 500, en versiones que iban de 5,4 hasta 5,8 litros de desplazamiento. Estos motores, al sobrealimentarse, fácilmente superaban los 500 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque. De hecho, el primer GT 500 reintroducido ya entregaba exactamente esas cifras desde fábrica. Con el tiempo, las versiones posteriores superaron con facilidad los 600 caballos, cifras que hasta entonces parecían reservadas exclusivamente para autos exóticos europeos de precio astronómico. Y en 2005, el Koenigsegg CCR se llevó el récord de auto de producción más rápido del mundo, utilizando una versión fuertemente modificada del motor modular de 4,6 litros, que entregaba la asombrosa cifra de 806 caballos de fuerza en esa aplicación extrema. Ese récord fue superado unos meses después por el Bugatti Veyron. Pero durante un tiempo, un motor nacido en una sala de juntas de Dearborn para resolver un simple problema de emisiones, ostentó, oficialmente, el título de motor de producción más rápido del planeta entero. Algo que ni el propio Jim Clark probablemente imaginó cuando recibió aquel encargo casi imposible, allá por 1981. Mientras tanto, en el terreno del alto rendimiento de mayor volumen de ventas, empezaban a llegar rivales serios que ponían en aprietos reales al motor modular. Los nuevos motores, el ES3 de 6,2 litros en el Camaro y los V8, EMI de 6,4 litros, ambos apareciendo a finales de los 2000 y principios de los 2010, con arquitecturas más modernas y cifras de potencia que empezaban a superar lo que el modular podía ofrecer, sin recurrir a una sobrealimentación cada vez más extrema y costosa. Ford entendió, otra vez, que necesitaba algo nuevo, con tecnología más moderna, para no quedarse atrás tal como le había ocurrido con el viejo Windsor 2 décadas antes. La historia amenazaba con repetirse, y al mismo tiempo, querían que ese nuevo motor pudiera instalarse en los mismos chasis que ya usaban el motor modular de 4,6 litros, para ahorrar costos de ingeniería y facilitar la transición dentro de las líneas de producción ya existentes. Así nació el motor Coyote, un nuevo V8 de 5 litros, sucesor espiritual directo del motor modular, con características nuevas como la sincronización variable de árbol de levas, algo que el diseño original de Clark, por más avanzado que fuera para su época, jamás tuvo. A partir de 2010, el Coyote comenzó a reemplazar al motor modular prácticamente en todas partes donde todavía se usaba. Las Vance Econoline y algunos Lincoln conservaron el motor modular unos años más, resistiendo como los últimos vestigios visibles de una era que ya llegaba, inevitablemente, a su fin. Pero el Coyote representó otro gran éxito para Ford, y de alguna manera muy real llevó con fidelidad la antorcha, y expandió aún más el legado del 4,6. Porque sin ese motor modular, sin esa apuesta arriesgada de 1981 que casi nadie creía que fuera a funcionar, jamás habríamos tenido el Coyote moderno. Considerado hoy uno de los mejores motores V8 disponibles en el mercado actual. Y ahí, prácticamente, termina la historia central del motor modular de Ford. Siguen siendo motores extremadamente comunes hoy en día, sobre todo en su versión de 2 válvulas, porque se fabricaron por millones de unidades a lo largo de casi 20 años de producción continua. Las refacciones son relativamente baratas y fáciles de conseguir en cualquier lado, y hay mucho terreno para experimentar con ellos dentro del mercado de accesorios y modificaciones. Es un poco más difícil encontrar piezas para los motores de 4 válvulas, porque no se fabricaron tantos en comparación. Pero existen soluciones y talleres especializados que todavía construyen esos motores desde cero para coleccionistas y entusiastas dispuestos a invertir en ellos.
Y si alguien prefiere instalar directamente un Coyote en un auto con motor modular, también existen kits de conversión disponibles para hacerlo, incluso usando la transmisión original que venía de fábrica con el 4,6. Lo que empezó como una orden desesperada, casi una traición al legado del propio Windsor, terminó convirtiéndose en el motor que definió por completo a Ford durante casi 20 años seguidos. Un motor que nació de una crisis regulatoria real, que tuvo tropiezos serios en sus primeras versiones con bujías y múltiples de admisión, y que aún así logró meterse en absolutamente todo. Patrullas de policía, camionetas de trabajo pesado, sedanes de lujo, Mustangs que hoy son objeto de culto, y hasta en un hipercar sueco que por un breve momento fue, oficialmente, el más rápido del planeta entero. Y quizás ahí está la parte más interesante de toda esta historia, la que la vuelve tan memorable. El motor que Ford diseñó para reemplazar a una leyenda, terminó convirtiéndose en una leyenda propia, con nombre y reputación grabados a fuego en la historia de la marca. Uno que, incluso después de ser retirado formalmente de producción en 2010, sigue siendo tan buscado, tan modificado y tan querido por los entusiastas, que su ADN técnico y su filosofía de diseño terminaron heredándose directamente al motor Coyote, el corazón mecánico de los Mustang modernos que hoy dominan tanto las calles como las pistas de todo el mundo. Si Donald Peterson no hubiera presionado a Jim Clark aquel día decisivo de 1981, si Ford se hubiera conformado con seguir exprimiendo al viejo Windsor un poco más, postergando lo inevitable, es probable que la historia entera de los V8 americanos de alto rendimiento hubiera tomado un rumbo completamente distinto. No habría existido el Terminator Cobra, no habría existido el GT500 sobrealimentado con más de 600 caballos de fuerza. No habría un motor de Ford dentro de un hipercar sueco rompiendo récords mundiales de velocidad. Y probablemente tampoco existiría el Coyote tal y como lo conocemos hoy. A veces las mejores decisiones de una empresa no nacen de la ambición desmedida, sino del miedo genuino a quedarse atrás. Y este motor, nacido de una crisis real y criado entre dudas, rediseños y noches largas de ingeniería, es la prueba definitiva de que cuando ese miedo se convierte en disciplina técnica, puede terminar redefiniendo por completo lo que una marca es capaz de construir.